Vamos a considerar ahora algunos aspectos particulares de los consejos evangélicos, de los cuales hablaba Santo Tomás. Algunos aspectos referidos a la pobreza, la castidad y la obediencia, que son consejos para todos, como ya dijimos. En primer lugar, lo referido a los bienes temporales, con la ayuda del libro de Fernández Carvajal, que tiene una antología de textos de los santos, de los padres, del magisterio. Propone algunas citas de la Sagrada Escritura. En primer lugar, la función positiva de los bienes materiales: henchir la tierra, someterla y dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo lo que vive y se mueve sobre la tierra, dice el libro del Génesis. Esa es la función originaria de los bienes terrenales. Sin embargo, en la Sagrada Escritura aparece también la desviación, a partir del mismo pecado original. Pueden convertirse en malos los bienes si no se usan rectamente, no porque dejen de ser bienes, sino porque el uso es el malo. A los ricos de este mundo, encárgales, dice San Pablo a Timoteo, que no sean altivos ni pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, que abundantemente nos provee de todo para que lo disfrutemos. O sea, la actitud fundamental respecto de los bienes temporales es la de confiar en el auxilio divino, que se ordena principalmente a la salvación. Dios da los bienes en orden a la propia salvación y en orden a la salvación de los demás cuando los usamos rectamente. En el Antiguo Testamento, el libro del Eclesiástico dice: nada más inicuo que el avaro, pues es capaz de venderse a sí mismo. En ese sentido, la raíz de los males es la avaricia. Dice también el Eclesiástico: el oro perdió a muchos y pervirtió el corazón de los reyes. Y todavía la primera carta a Timoteo: los que quieren enriquecerse caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, sea desde el punto de vista de la vida divina, sea desde el punto de vista de la vida natural humana. El remedio está en el Evangelio y en lo esencial corresponde a los preceptos que se refieren a los bienes que están en los mandamientos. Pero es propio del Evangelio, como vimos, dar consejos sobre este punto. Son consejos muy claros en el Evangelio: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura, dice el Evangelio de San Mateo. No os acongojéis por el cuidado de hallar qué comer para sustentar vuestra vida, de dónde sacaréis vestido para cubrir vuestro cuerpo. Esto también está en San Mateo. O sea, siempre hay que buscar principalmente los bienes espirituales y sobre todo los que se refieren a Dios. Y lo otro, secundariamente y en orden a lo primero. Y sobre todo hay que recibirlo más como un don que como una ganancia propia. Ya decía en el Antiguo Testamento el Salmo: si abundan las riquezas, no apeguéis vuestro corazón. Y en San Mateo dice nuestro Señor: no alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corroen, y donde los ladrones horadan y roban. En la tradición
tradición de la Iglesia, de muchas maneras, se recoge este pensamiento evangélico, no solo en la enseñanza teórica, sino también en la vida práctica, en las diversas formas, sea de vida monástica, sea de práctica de la vida cristiana en general. San Gregorio de Nisa, en un sermón sobre el amor a los pobres, dice: ser moderados en el uso de los bienes de esta vida. No os pertenece todo. Al menos una parte de estos bienes debe quedar para los pobres, pues son amados especialmente por Dios. Usad pues de los bienes de la tierra, pero no abuséis de ellos. O sea, pertenece a la tradición el hecho de que en la vida cristiana haya un amor especial a los pobres, que son los pobres materiales, ¿no? Aquí no se trata solamente de la pobreza de espíritu, que es la principal, sino de la pobreza material. Hay un amor a los pobres según el cual se interpretó auténticamente el Evangelio en la tradición. Dice San Gregorio Magno, que era monje y después papa: son engañosas las riquezas porque no pueden permanecer siempre con nosotros. Son engañosas porque no pueden satisfacer las necesidades de nuestro corazón. Las riquezas verdaderas son únicamente las que nos hacen ricos en las virtudes. Y finalmente las riquezas materiales sirven para tener esas virtudes. San Basilio Magno dice, en una homilía sobre la caridad: tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no. Por el contrario, a la gloria que hayas adquirido con tus buenas obras, la llevarás hasta el Señor. O sea, permanece el mérito de las buenas obras, especialmente hechas con caridad, en la vida eterna. No permanece en la riqueza, porque por naturaleza son perecederas, y el hombre que las usa también es perecedero. Dice también San Basilio: la virtud es la única de las riquezas que es inamovible y que persiste en vida y en muerte. Por supuesto, no es solo la virtud humana, sino la virtud divina. Dice todavía San Basilio, en el discurso de los jóvenes: os diré, y quizá os lo muestre suficientemente, que si uno con su palabra abarca toda la felicidad desde que el mundo es mundo y llega a juntarla en un solo lugar, encontrará que no iguala ni a la más pequeña parte de aquellos bienes los celestiales, sino que se dará cuenta de que todos los bienes de esta vida terrena reunidos dictan más en dignidad del más pequeño de la futura, que lo que la sombra y el sueño distan de la realidad. Este es un pensamiento que pertenece fundamentalmente a la revelación y está en toda la tradición. Efectivamente, Santo Tomás más tarde dice en la Suma que el menor bien de gracia es superior a todo el bien del universo. El menor bien de gracia es superior a todo el bien del universo. Y por eso nuestra vida debe estar centrada en la gracia, que no es otra cosa que el Evangelio, la ley nueva, como hemos visto. Si somos templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, es mucho más lo que cada fiel lleva en su interior que todas las maravillas que contemplamos en el cielo. El Espíritu Santo produce una riqueza interior que es superior a cualquier tipo de riqueza externa material. Dice San Gregorio Magno: entre los bienes corporales y los espirituales hay la diferencia de que los primeros, mientras no se tienen, inspiran al alma un fuerte deseo de poseerlos, mas cuando alcanzados se los gustan, producen luego hastío por su saciedad.
Los bienes espirituales, por el contrario, cuando no se tienen causan fastidio, pero cuando se tienen producen deseo. Y tanto más hambre tiene de ellos el que los gusta, cuanto más los gusta el que los desea. O sea, el movimiento es inverso. Los bienes materiales finalmente manifiestan sus límites, que son límites reales, porque son cosas perecederas, y son límites cíclicos, porque no se puede usar intensamente de todos los bienes materiales. O sea, por más que haya alguien que tenga miles de millones, no puede usar esos millones, menos aún como dinero, pero ni siquiera como bienes reales. Los bienes espirituales, en cambio, cuando todavía no se tienen, causan hasta fastidio, porque hay como una asidia, hay una tristeza de bienes que no se conocen, de conseguir bienes que no se conocen. Cuando alguien es exhortado a conseguirlos, por el Evangelio, por los buenos consejos. Pero cuando se tienen, se desean aún más los bienes espirituales. Lo mismo dice Santo Tomás, inspirándose también en San Gregorio y en nuestros padres: mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, los bienes espirituales, al contrario, los amamos más cuanto más los poseemos, porque estos no se gastan ni se agotan y son capaces de producir en nosotros una alegría siempre nueva. Es como si Dios penetrase cada vez más profundamente en nuestra voluntad. Esto dice Santo Tomás respecto de los bienes espirituales, que son interiores y son los propios de la ley nueva del Evangelio. Y San Ambrosio, citado también por Santo Tomás, hace una aplicación muy original desde el principio, que abarca toda la vida humana en la comunidad, no solamente el individuo, la persona. O sea, una comunidad que es rica externamente es pobre en ideas y sobre todo es pobre religiosamente, y viceversa. Dice San Ambrosio, que vivía en el Imperio Romano, en Milán, en el Imperio Romano, y acababa de salir oficialmente del paganismo y estaba insertado todavía en una cultura que poseía muchos rasgos de paganismo. Y el culto mismo existía todavía. La filosofía rica, dice San Ambrosio, se ha formado muchos dioses. En efecto, Roma era el imperio rico de la época. Lo mismo que la cultura griega, rica, sobre todo culturalmente, formó muchos dioses. La iglesia pobre solo conoce a un Dios. No es cierto que aquellas riquezas son indigencia y que esta pobreza es abundancia. O sea, esta sociedad que era rica materialmente y muy organizada económicamente y militarmente y jurídicamente, como era la romana, tenía muchos dioses. O sea, en lo más importante estaba vacía, porque esa multiplicidad de dioses era falsa. En cambio, la iglesia, que era pobre, porque nació en un país pobre, de personas pobres, etc., sostiene el culto de un solo Dios, que es la verdad. Y en lo principal, entonces, es rica. La iglesia pobre solo conoce a un Dios. ¿No es cierto que aquellas riquezas son indigencia y que esta pobreza es abundancia? Y San Juan Crisóstomo dice: con los bienes de la tierra suele ocurrir que no se enriquece uno, sino se empobrece otro. La economía moderna lo muestra muy bien eso, es decir, que muchos se enriquecen por las finanzas, etcétera, y otros se empobrecen.
por el mismo mecanismo. Pero de las cosas espirituales no puede enriquecerse uno sin enriquecerse los demás. En las cosas materiales, pues, disminuye esta participación. En las espirituales aumenta. Santo Tomás también recoge este principio. O sea, las cosas espirituales se pueden compartir. Y cuanto más se tienen, más se comparten. Las cosas materiales, en cambio, por naturaleza limitadas, cuanto más se comparten, más se dividen. Más aún, cuando alguien las posee, se empobrece otro. No siempre es así, pero muchas veces es así, no por la naturaleza de el trabajo humano, de la producción de los bienes, sino por el pecado, por la avaricia sobre todo. Por eso hay que considerarse solamente administradores de los bienes temporales, dice Casiano, cuando dejamos a un lado las riquezas materiales, no son bienes nuestros los que abandonamos, sino bienes ajenos, y eso aun cuando podamos gloriarnos de haberlos adquirido por nuestro trabajo, o de haberlos recibido en herencia de nuestros padres. Porque como ya dije, nada nos pertenece, salvo lo que tiene su raigante en el corazón y forma como un nexo indisoluble con nuestra alma, hasta el punto de que nadie nos lo puede arrebatar, y estos son los bienes espirituales. Los bienes materiales no nos pertenecen del todo, porque son dados por Dios para una finalidad que no es solo nuestro bien espiritual personal, sino el bien espiritual de los demás. Entonces, finalmente sirven para la caridad, ejercitada de muchas maneras. San Jerónimo dice, el que es esclavo de las riquezas las guarda como esclavo, pero el que sacude el yugo de su esclavitud las distribuye como señor. O sea, el avaro es esclavo y el generoso es libre. San Juan Crisóstomo dice, también citado por Santo Tomás, hemos sido colocados en la vida como huéspedes y forasteros, llevados a donde no queremos ir cuando no pensamos. El que ahora es rico, en breve será pobre. Así, seas quien fuere, has de saber que eres solo administrador de bienes ajenos y que te ha dado de ellos uso transitorio y derecho muy breve. Lejos, pues, de nosotros el orgullo de la dominación, y abracemos la humildad y la modestia del arrendatario o casero. O sea, somos como inquilinos y no como propietarios. Finalmente, el uso adecuado de los bienes según la naturaleza y el Evangelio permite cumplir la perfección de la naturaleza humana. El artista más perfecto, dice San Gregorio de Nisa, ha dotado a nuestra naturaleza de todo lo que necesita para cumplir su misión de dominio y señorío. Por eso, para usar los bienes es necesario estar desprendido de los bienes, que es lo que aconseja Cristo en el Evangelio. Dice San Agustín, de la misma manera que el oro se malea cuando se mezcla, aunque sea con plata pura, así también nuestra alma se mancha cuando se mezcla con tierra, aunque sea esta de muy buena calidad.
Dice también San Agustín, con la templanza de quien las usa, no con el afán de quien pone en ellas el corazón. Todos se inspiran en el mismo Evangelio y en las cartas de San Pablo, que hay que usar de los bienes de la tierra como si no se usasen. Y dice San Beda el Venerable, que es un autor posterior a estos padres de la Iglesia, todavía del primer milenio: la verdadera, la única paz de las almas en este mundo consiste en estar llenos de amor de Dios y en estar animados por la esperanza del cielo, hasta el punto de considerar poca cosa los éxitos o reveses de este mundo. Esto naturalmente incluye los bienes externos. Se equivoca quien se figura que podrá encontrar la paz en el disfrute de los bienes de este mundo y en las riquezas. O sea, el que busca las riquezas para tener paz, en realidad encuentra lo contrario. Las frecuentes turbaciones de aquí abajo y el fin de este mundo deberían convencer a ese hombre que ha afirmado sobre arena los fundamentos de su paz, en vez de construir sobre la roca que finalmente Cristo construye sobre arena. El que busca las riquezas. Y resumiendo, Santa Teresa dice: en su vida todo es nada y menos que nada, lo que se acaba y no contenta a Dios. Podemos considerar otro aspecto de los consejos evangélicos referido a la castidad. La castidad es recomendada de muchas maneras por el Señor en el Evangelio. Por supuesto, no se trata aquí de la castidad en el sentido de la virtud, porque esta es un precepto, no es un consejo. Aquí se trata del consejo de la virginidad y de la castidad. De muchas maneras lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Está el pasaje de San Mateo, que hemos visto ya. Sobre los eunucos que fueron hechos por los hombres y otros que se hicieron a sí mismos tales por amor del reino de los cielos. San Pablo dice: quisiera yo que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene de Dios su propio don, este uno, aquel otro. Es decir, finalmente este desprendimiento del matrimonio y de los bienes de la sexualidad es algo divino. San Pablo dice: el casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y así está dividido. La mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu, pero la casada de preocuparse de las cosas del mundo, de agradar al marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es decoroso y fomenta el trato asiduo con el Señor sin distracción. Si alguno estima indecoroso para su hija doncella dejar pasar la flor de la edad y que así deba ocurrir, haga lo que quiera, no peca que la case. Pero el que firme en su corazón, no necesitado sino libre de voluntad, determina guardar virgen a su hija, hace bien. Quien pues casa a su hija doncella hace bien, quien no la casa hace mejor. En la primera carta a los Corintios dice todavía San Pablo:
La mujer está ligada por todo el tiempo de vida de su marido, mas una vez que muere el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero en el Señor. Más feliz será si permanece así, conforme a mi consejo, pues también creo tener yo el Espíritu de Dios. Es decir, esta virginidad se puede cumplir de diversas maneras según las circunstancias de la vida. Y los padres de la Iglesia recogieron siempre, desde el principio, estos consejos evangélicos, y este particularmente de la virginidad y la castidad. Dice San Ambrosio en el Tratado sobre las Vírgenes: la virginidad no es para mandada, sino para aconsejada y deseada. O sea, no es algo obligatorio, es un deseo. Es un deseo que viene de la gracia, como hemos visto. El Papa Pío XII dice en la encíclica sobre la Sagrada Virginidad: tal es la finalidad principal y la razón primaria de la virginidad cristiana, a saber, dirigirse únicamente a las cosas divinas, poniendo en ello la mente y el corazón, querer en todas las cosas agradar a Dios, pensar en Él constantemente y consagrarle por completo cuerpo y alma. Efectivamente, San Pablo, en el pasaje citado anteriormente, decía que esta virginidad permite el trato asiduo con el Señor. Primera carta a los Corintios 7. La virginidad está especialmente unida con la humildad, dice San Bernardo. Hermosa es la unión de la virginidad y de la humildad, y no poco agrada a Dios aquella alma en quien la humildad engrandece a la virginidad, y la virginidad adorna a la humildad. Y el Papa Pío XII, todavía en esa encíclica, dice: no es fecunda la virginidad tan solo por las obras exteriores a que pueden dedicarse por completo y con facilidad quienes la abrazan. Lo es también por las formas más perfectas de caridad hacia el prójimo, cuáles son las ardientes oraciones y los graves sufrimientos voluntarios y generosamente soportados por tal finalidad. O sea, las personas que renuncian al matrimonio por el reino de los cielos tienen una función muy importante para el bien común de todos los hombres y especialmente de la Iglesia. Por eso, la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, lo cual no significa que también los casados no tengan que cumplir este consejo de Cristo de la castidad. Dice el Papa Pío XII en la encíclica Sacra Virginitas: la Santa Virginidad supera en excelencia al matrimonio. Ya el Divino Redentor la había propuesto a sus discípulos como un consejo de vida más perfecta. La virginidad consagrada a Dios es por sí misma una expresión tal de fe en el reino de los cielos y una prueba tal de amor al Divino Redentor que no es de maravillar que produzca tamaños frutos de santidad. Recientemente hemos condenado con tristeza de nuestra alma la opinión de los que llegan a defender que el matrimonio es el único medio de asegurar a la persona humana su incremento natural y su debida perfección. Afirman que la gracia divina conferida por el sacramento del matrimonio ex opere operato hace tan santo el uso del matrimonio que lo convierte en instrumento más eficaz aún que la misma virginidad para unir las almas con Dios. Doctrina esta que hemos denunciado como falsa y muy peligrosa. Verdad es que este sacramento concede a los esposos la gracia divina para cumplir santamente sus deberes conyugales y que afianza los lazos de amor que recíprocamente los unen. Posible llegar a la santidad aún sin consagrar a Dios la propia castidad. Bien lo prueba el ejemplo de tantos santos y santas honrados por la Iglesia con culto público, que fueron fieles esposos, ejemplares padres y madres de familia.
ni es raro tampoco hoy encontrar personas casadas que con todo empeño tienden a la cristiana perfección. ¿Ya? Es efectivamente posible en el matrimonio llegar a la santidad. Pero los consejos evangélicos, que son también consejos de la Iglesia, que sigue a su fundador, manifiestan el medio más excelente para el conjunto de la Iglesia, para el conjunto de los hombres. O sea, considerando la totalidad de la Iglesia, es claro que es un medio más excelente la virginidad que el matrimonio. Y por eso, singularmente considerada cada persona, según el Evangelio, debe estar suficientemente abierta a acoger los consejos evangélicos y también de la castidad. Porque el Evangelio naturalmente empuja a recibir los consejos de Cristo. Aunque considerando las circunstancias interiores y exteriores, es también legítima la opción del matrimonio y por medio del matrimonio se puede llegar a la santidad. Juan Pablo II decía: la virginidad mantiene viva en la Iglesia la conciencia del misterio del matrimonio y lo defiende de toda reducción y empobrecimiento. Haciendo libre de modo especial el corazón del hombre, la virginidad testimonia que el reino de Dios y su justicia son la perla preciosa que se debe preferir a cualquier otro valor, aunque sea grande. Es más, hay que buscarlo como el único valor definitivo. Por eso la Iglesia durante toda su historia ha siempre defendido la superioridad de este carisma frente al del matrimonio, por razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. Aún habiendo renunciado a la fecundidad física, la persona virgen se hace espiritualmente fecunda, padre y madre de muchos, cooperando a la realización de la familia según el designio de Dios. Esto es San Juan Pablo II, que continúa lo que dice Pío XII. Por supuesto, esto no quiere decir que el consejo evangélico de la castidad no pueda ser vivido también por los que están unidos en el matrimonio. Efectivamente puede ser vivido, y San Agustín lo dice con mucha claridad y Santo Tomás lo retoma. Aunque después en la tradición no está tan presente, y hoy sobre todo no se habla tanto de eso. Sin embargo, como hemos visto en los textos de Santo Tomás, que cita San Agustín, es posible vivir también en la unión matrimonial este tipo de consejo evangélico. Y por último, la obediencia. Decíamos que tradicionalmente los consejos evangélicos están como concentrados en estos tres. En realidad son muchos los consejos evangélicos. En la Sagrada Escritura, por supuesto, la obediencia fundamental es la de Cristo a su Padre, según la humanidad. Y de ahí derivan todos los otros tipos de obediencia. De muchas maneras en los santos que están en las Escrituras aparece la obediencia. Por ejemplo, la obediencia de María cuando le he comunicado el misterio de la encarnación. Como fruto de esta obediencia es nada menos que la maternidad divina. El mismo Señor Jesucristo ve en los que cumplen la voluntad de Dios a su madre y a sus hermanos, como hemos visto. También San José obedece al ángel y a través del ángel a Dios. Pero también los santos obedecen a las autoridades legítimas. Por ejemplo, José y María obedecen al decreto del César Augusto, del
de ir cada uno a su lugar para hacer el censo. También obedecían la ley del Antiguo Testamento. Los magos obedecían la inspiración de Dios cuando fueron a ver al niño que nacía. Y de muchas maneras se muestra en el Nuevo Testamento que hay que obedecer a la ley divina, a la vocación. Y finalmente la obediencia es aquello que produce la redención. Dios nos liberó de los pecados por la obediencia, porque los pecados finalmente son actos de desobediencia. Sobre todo hay que obedecer a Dios Padre a través de las palabras de Cristo. Aquel pues que escucha mis palabras y las pone por obra será el varón prudente que edifica su casa sobre roca. Ahora el hombre, signado por el pecado, se humilla para obedecer. Y por eso Cristo mismo se humilló. Como dice la carta a los Filipenses, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tan importante es la obediencia que en el Antiguo Testamento se dice que es mejor la obediencia que los sacrificios del Antiguo Testamento. El sacrificio del Nuevo Testamento es justamente un acto de obediencia. Y los santos, los padres, los santos, también se refieren a esta obediencia de una manera muy práctica. Dice San Juan Crisóstomo, Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia. Por eso es principal obediencia a cualquier tipo de operación externa, incluso apostólica, porque el apostolado sin obediencia no da fruto. San Gregorio Magno dice, mientras nos sometemos humildemente a la voz ajena, nos superamos a nosotros mismos en el corazón. O sea, el corazón se abre, ¿no? En vez de estar cerrado en sus límites y sus problemas. San Agustín dice, obediencia que con toda verdad puedo decir que es la virtud propia de la criatura racional que actúa bajo la potestad de Dios, y también que el primero y mayor de todos los vicios es el orgullo que lleva al hombre a querer usar de su potestad para la ruina y tiene el nombre de desobediencia. O sea, la soberbia es fundamentalmente desobediencia, o sea, es no acatar ninguna ley, ni universal ni particular. El Santo Tomás la define así: en la suma, la obediencia es virtud que inclina la voluntad a cumplir el mandato legítimo del superior en cuanto es manifestación de la voluntad de Dios. Manifestación de la voluntad de Dios, claro, para eso hay que encontrarla. Hay superiores en los cuales no se puede dudar que está la voluntad de Dios. Por ejemplo, los superiores temporales legítimos, las autoridades legítimas de la comunidad temporal, política, en la medida en que no ordenan pecado, por supuesto, y no aplican leyes injustas que en realidad no son leyes, sino en la medida en que la autoridad viene de Dios, cualquier autoridad viene de Dios, porque no es otra cosa que una verdad práctica, y el origen de toda la verdad es Dios. No es el hombre, no es tampoco el pueblo, es Dios. Otro problema es cómo se llega a conocer esa verdad práctica.
Es un problema complejo porque el conocimiento humano es complejo, ilimitado. La humildad, dice Santo Tomás, siguiendo la tradición de los padres, como hemos visto, la humildad como virtud especial considera principalmente la sujeción del hombre a Dios, en cuyo honor se humilla, sometiéndose incluso a otros. Y San Bernardo dice: ¿qué importa que Dios nos manifieste su voluntad por sí mismo o por sus ministros, ya sean ángeles, ya sean hombres? La manifestación que Dios hace directamente de su voluntad es mucho más misteriosa que la de los hombres. Normalmente la hace a través de los hombres. Aunque lo más importante lo revela directamente, pero eso que revela directamente no tiene un sentido exterior. Los hombres principalmente dirigen la vida externa de los otros hombres. Dice San Ignacio de Antioquía: es conveniente obedecer sin ningún género de fingimiento, porque no es a este o a aquel obispo que vemos a quien se trataría de engañar, sino que el engaño iría dirigido contra el obispo invisible. Es decir, en este caso ya no es contra un hombre mortal, sino contra Dios, a quien aún lo escondido está patente. Esto se refiere especialmente a la paternidad espiritual. Por supuesto, la Iglesia tiene una organización jurídica que se hizo cada vez más extensa y, en cierta manera, distinta del orden interior espiritual, y por eso a veces hay una obediencia espiritual que no coincide con la obediencia externa y viceversa. Fundamentalmente una está al servicio de la otra, es decir, la obediencia externa de la organización jurídica externa de la Iglesia está al servicio de la obediencia interna, que es la más importante. Y por eso es mucho más importante la obediencia al Padre Espiritual que la obediencia al obispo o al párroco en el orden externo de la vida de la Iglesia. Por supuesto, en los primeros siglos esta distinción no se hacía de modo tan directo como en la modernidad, que es una época más confusa y más compleja también, y requiere mayormente que en los siglos pasados, en los cuales la vida cristiana era más auténtica, esta distinción. San Pedro de Alcántara dice en el Tratado de la Oración y Meditación: cada uno entienda que el fin de todos estos ejercicios y de toda la vida espiritual es la obediencia de los mandamientos de Dios y el cumplimiento de la divina voluntad, para lo cual es necesario que muera la voluntad propia, para que así viva y reine la divina, pues es tan contraria a ella. Finalmente, la obediencia, siempre obediencia a Dios, a la voluntad divina, manifestada de muchas maneras, a través de muchos signos, porque directamente no conocemos la voluntad de Dios como está en Dios, porque Dios es infinito y nuestra mente es limitada. Conocemos los signos de la voluntad de Dios. Pero todo lo que buscamos a través de la obediencia a los superiores que representan a Dios, a todo tipo de autoridades, siempre la obediencia a Dios, que es la principal. Y que finalmente es una obediencia directa. Santa Teresa de Jesús insiste mucho en este aspecto, que es un aspecto de la tradición, lo entiende evidentemente según la teología tradicional,
Yendo con limpia conciencia y con obediencia, nunca el Señor permite que el demonio tenga tanta mano que nos engañe de manera que pueda dañar el alma. Antes viene Él a quedar engañado. O sea, el demonio es el que queda desconcertado. Y dice San Francisco de Sales: has de obedecer cuando te manden cosas agradables, como es comer y divertirte, aunque entonces no parece gran virtud el hacerlo. El no hacerlo sería gran defecto. Has de obedecer en las cosas indiferentes, como ponerte tal o tal vestido, ir por tal o cual camino, cantar o callar. Y esta será una obediencia muy loable. Has de obedecer también en las cosas difíciles, ásperas y duras. Y esta será obediencia perfecta. Has de obedecer finalmente con dulzura, sin enfado y sobre todo por amor. Esto está en la introducción a la vida devota en el capítulo 3. Dice todavía San Francisco de Sales: purificad vuestras almas en la obediencia, la cual no debe proceder solo de la necesidad, sino de una franca voluntad y deseo de agradar a Dios. La voluntad del superior, sea como es conocida por nosotros, ha de servirnos de precepto. Las consideraciones que deseo en vuestra obediencia se encierran todas en una, pues no deseo más que la sencillez, que rinde dulcemente el corazón a las órdenes y se siente feliz obedeciendo hasta en las cosas que repugnan, y más en estas que en ninguna otra. No deseéis, pues, nada más que lo que Dios quiere, y haced lo que os diga el que os mande, con tal que no haya pecado en ello. Quered lo que quieren los superiores y querréis lo que Dios quiere. Con ello seréis de veras obedientes y dichosos. Dice el padre Caricula Grange, dominico, en las 3 edades de la vida interior: la señal de la humildad es la obediencia, mientras que la soberbia nos inclina a hacer la propia voluntad y a buscar aquello que nos ensalza, y a no querer dejarnos dirigir por los demás, sino a dirigirlos a ellos. Este es uno de los defectos de los principiantes de la vida espiritual, que cuando no se supera, deforma toda la vida cristiana. El San Juan de la Cruz lo dice de otra manera: dice que los principiantes defectuosos, en vez de querer ser enseñados, quieren enseñar a otros. Y aquí, de una manera todavía tal vez más peligrosa, dice Caricula Grange que el que no tiene verdadera obediencia, en vez de querer ser mandado, quiere mandar a otros. La obediencia es lo contrario de la soberbia, mas el unigénito del Padre, venido del cielo para salvarnos y sanarnos de la soberbia, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y con esto terminamos nuestras meditaciones y le pedimos al Señor que nos dé la gracia para ponerlas en práctica, porque efectivamente la ley nueva, más que la meditación misma, es la gracia misma, a partir de la cual se ilumina el pensamiento contemplativo y práctico.